Amén. Así que yo quiero compartirle en 1 Corintios capítulo 12. Amén. Vamos a hablar acerca de los dones que tiene que haber en la iglesia. Amén. Y después vamos a hablar un pasaje que lo había compartido hace unos días, no sé si ayer, anteayer, que también tiene que ver con lo que sucedía en la iglesia y que remarcaba, nuestro hermano apóstol Pablo remarcaba de que a eso se debía atender con mucho cariño, con mucho afecto, cuando se ve algo de parte de Dios. Amén. Así que vamos a leer ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 en adelante. Y lo voy a hacer lo más breve posible para que el hermano después siga con la vigilia. Amén. Dice así en el nombre de Jesucristo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Amén. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para un provecho. Amén. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno. Amén. Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Amén. Vamos a orar un instante. Amén. En tu nombre, Señor Jesucristo, te encomendamos, Señor, esta breve palabra, Señor Jesús, que sea viva y eficaz, Señor Jesús, que pueda hallar un lugar especial en cada mente, cada corazón, Señor Jesús. Amén. Para que podamos, Señor Jesús, tener algo de qué sustentarnos, Señor Jesús. Cómo poder, Señor, ejercer, Señor, nuestro servicio dentro de tu casa, Señor Jesús. Amén. Señor, poder entender, Señor, tus propósitos y lo que es necesario, Señor Jesús. Padre amado, hace un instante hablábamos que cómo podemos llevar una obra a cabo si no tenemos las herramientas, Señor. Amén. Por eso te rogamos, Señor Jesús, que a partir de esta palabra podamos tener, Señor, despierto ese anhelo, ese deseo ardiente de poder completar tu obra en cada uno de nosotros en particular, Señor. Así como hablábamos al principio también, Señor, acerca del ayuno, Señor, la responsabilidad de cada uno de poder ejercitarse en lo espiritual, para que de esa manera podamos crecer, Señor Jesús, podamos tener más entendimiento de lo que significa ser cristiano, ser evangelista, estar en tu camino, porque creemos que todos somos evangelistas, Señor Jesús. Creemos que todos vinimos con un propósito para transmitir lo que hemos recibido, lo que hemos conocido, Señor Jesús. Así que te ruego, Señor, que ahora hables a través de mi boca, Señor Jesús, que pongas palabras, Señor Jesús. Quita todo tipo de cansancio, todo tipo, Señor, quizás de dispersión que hay en la mente, Señor Jesús. Señor, no tome en cuenta, Padre Celestial, si hay alguna situación que no pueden dominar, Señor, tus hijos, Padre Santo. Ahora, Señor, pon tu unción, pon tu gracia fresca, Señor Jesús, que haya un dominio especial, Señor Jesús. Gracias, Señor. Creemos y confiamos, Señor Jesús, que tú estás aquí, Señor. Amén. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén, Señor Jesús. Bueno, lo que quería compartirles estos versículos es muy sencillo. Amén. Antes de pasar a algo donde nos va a dar un motivo, una motivación, antes de pasar a esta parte que lo voy a compartir después, quiero que repasemos lo que leí para tenerlo en cuenta y motivarse mutuamente cada uno a futuro. ¿Qué es lo que está haciendo en este lugar? ¿Para qué entramos al Evangelio? ¿Y qué es lo que necesita Dios en nosotros? Y acá está muy claramente los dones espirituales que necesitamos. Amén. Porque la iglesia necesita. No se puede tener un ministerio si no está completo. O sea, está bien, está el ministerio. O sea, creemos por la fe. Amén. Amén. Creemos porque estamos orando, sí que predicamos, sí que compartimos la palabra donde andamos, pero es bueno que la iglesia sea completada y no tampoco con digamos, esa, ¿cómo decir? A veces se completa estas cosas por medio de la emoción o por medio del entusiasmo,
Yo sé bien que hay por ahí, no vamos a nombrar aquí, allá, ni tal persona, ni ningún nombre, ni nada, pero sé bien que hay ministerios que a veces levantan a sus hijos, a sus cuñados, a su cuñada, a su hermanito, a su hermanita de la sangre, para que se ponga a hacer un oficio ministerial en el cual no fue dado por el Señor. ¿Me entienden? Y por ahí se hace alboroto, se habla palabras que por ahí que no son del Señor. Es decir, el Señor dice que, el Señor me dijo que, o se lengua la traba, ¿me entienden? O sea, hablando lenguas que no son angelicales, que no son de parte de Dios, y muchos por ahí no se atreven a decir esto. Muchos no se atreven porque tienen ese, ¿cómo decir? Diciendo no puedo porque a veces no hay aquel que va contra el Espíritu, pero ir contra el Espíritu, ¿sabes lo que es? No es porque hables en contra de algo que se nota que no hay frutos que dan evidencia que son de parte de Dios. Porque muchos hablan esa lengua traba, esa lengua trabada, pero no hay frutos genuinos de parte de Dios. Entonces esa es la gran diferencia, donde nosotros podemos identificar una persona capaz que... Mire, yo una vez estuve caminando unas largas cuadras con unos muchachos que no sabían que yo iba al mismo lugar. Resulta que esos muchachos eran hijos del pastor y qué sé yo, y que iban a ministrar en ese lugar. Y hablaban barbaridades de mujeres y tantas cosas, de placer y de las ventajas que hacía con mujeres, cosas, ¿no? Que hablaba canchereando y con palabras vulgares. Después en ese lugar, él no se dio cuenta que yo lo había identificado que era él. Y hablaba, decía su lengua traba así. Se hacía al espiritual y que reprendía demonios y todo, cosas así. Y nada que ver, ¿me entienden? Entonces, por eso digo que el que tengamos el anhelo, el deseo de que la iglesia se complete la obra, de que haya estos dones en la iglesia, no significa que nos dejemos llevar por la emoción ni acomodos. Y poner que, como digo, a mi sobrinito, a mi hermana, a mi cuñadito y a toda la familia, veo todo el escuadrón, poner, ¿no? Y vos vas a ser profeta, y vos evangelista, vos ministro de alabanza, y vos esto, aquello, y ni un fruto espiritual colgando. ¿Qué sería el fruto? Bondad, mansedumbre, templanza, benignidad, dice la palabra. Amén. Gente de paz, gente con unción. Amén. Y eso Dios nos va formando, como pasó hoy en el caso de mi hermana, por ejemplo. Pasó esto, de que Dios te pone a prueba, para que vayas mostrando a partir de ahora los frutos que Dios quiere que se vean en tu vida. Dios quiere que se comience a ver esos frutos, lo quiere lucir Él. Él se alegra cuando comienza a lucirse en nosotros esos frutos hermosos que son los que no puede producir el humano que anda fuera de la gracia de Dios. Amén. Pero nosotros creemos que sí, vamos a comenzar a lucir esos frutos, que el otro no puede. Amén. Al otro que hace, capaz que está queriendo demostrarse yo, pero de hacerse al gran espiritual, pero después pisar el dedo gordito, de pisar el dedo chiquito del pie y a ver qué sale. Entonces ahí nos damos cuenta si realmente es de Dios o no es de Dios. Y Dios quiere lucirse en nosotros, Él quiere manifestar su gloria en nosotros. Amén. Pero entonces nosotros anhelamos los dones espirituales, pero no nos dejemos llevar por la emoción ni por el amor sentimental que tenemos a la sangre o a la amistad, ¿no es cierto? Sino que realmente tiene que haber la evidencia de esos frutos, tiene que estar en el Hijo de Dios, amén, tiene que haber, y Dios lo demuestra y nadie lo puede tapar, amén. El hombre puede ser del costado, muchas veces se ve, y la palabra profética que leímos el otro día en Ezequiel es así, es verdad. A los que tienen que dar vida dan muerte, a los que tienen que más bien alegrarlo entristecen, lo corren al costado, porque quizás lo ven, en vez de valorar lo espiritual que es, lo consagrado que es, no les cae bien. Les cae bien el otro, el que compadrea, el que tipo compadre, ¿bien? Que se acerca más, se comparte la misma liviandad. Y a ese lo ponen profeta, evangelista. Y después, pobrecito, esa persona también se lastima. No se da cuenta, pero quizás que se lastima.
pero se pierde. Amén. Entonces, introduciendo todas estas cosas, igual leemos otra vez esta lista, amén, que dice acá en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, y lo lindo que remarca constantemente para que no haya ningún tipo de envidia, ni ningún mal sentimiento entre los hermanos y los que comienzan a ejercer algún don, ¿no es cierto?, en la iglesia, es que dice, y todo viene del mismo espíritu. Eso es lo importante que el Señor remarca en esta palabra, amén. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Y eso es lo más importante que tenemos que entender en todo esto. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Amén. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Ahí vemos la manifestación, es decir, se hace ver, se hace notar que el Espíritu Santo está en ese hombre, en esa mujer que está orando, amén. Y no porque esas costumbres, y bueno, ya que transmitimos nosotros, compartimos quizás con gente que por ahí está escuchando en diferentes lugares, no porque estemos en contra quizás de algunos que por ahí hacen esta costumbre de voltear, de que se inducir a la persona para que se caiga, o no es cierto, ya toman esa costumbre, y otros por ahí ya están estimulados ya para eso y ya inconscientemente ya vienen predispuestos a eso, van a la iglesia a caerse. Y no es bíblico tampoco. No es, yo digo, porque si fuera algo tan hermoso, tan espiritual, tan lindo, ¿por qué no se caen también los que están ahí, los diáconos que están parados ahí? Porque si fuera algo tan bueno, tan lindo, tan hermoso lo que dicen, ¿por qué no se caen? Yo me caería, me tiraría también. Pero sé que no es de parte de Dios. Amén. Se cae solamente la gente, y bueno, la gente es débil. Amén. Amén. Seguimos leyendo, porque en este está el Espíritu, en el 8, por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro, dice, fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Amén. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Ahí también es una de las cosas que yo estoy escuchando muchas veces también, algunos porque se sienten frustrados porque no pueden todavía experimentar lo que es el don de lenguas, que no significa que van a andar todo el día, todos los días, y cada reunión y cada vez que está finalizando una predicación tiene que comenzar a trabar la lengua, porque es así, a veces es una costumbre que tomaron para poder engañar a las personas, para que en la ingenuidad, en la inocencia, las personas crean que cuando esa persona que está predicando con tanta elocuencia de repente comienza a decir unas palabras en el final y ya es una costumbre. Y la gente cae en esa seducción, ¿no? Pero no es necesario, porque el Espíritu de Dios, si va a hablar justicia, y no necesita otra clase de exhibición. Amén. La exhibición que tendrá que tener ese varón que anda haciendo esas cosas en cualquier lugar donde estén predicando a estas personas, deberían ser sus frutos espirituales, como lo describimos hace un momento, gente consagrada a Dios. Gente con temor a Dios, gente lejos de las vanidades, lejos de quizás del fanatismo, lejos de muchas de esas cosas, pero no, lamentablemente esas cosas no las perdieron, siguen la mayoría aferrados a cosas terrenales. Amén. Amén. Así que son cosas muy claras esto. Así que creemos que hay diversidad de lengua, de género de lengua. Yo creo en el nombre de Jesús y creo que acá varios lo experimentaron, otros por ahí no todavía. Amén. Y que eso ya es de parte del Señor. A veces cuando dice la palabra de Dios que uno cuando habla en lengua se edifica a sí mismo. Es una charla de nuestro espíritu con el Espíritu del Señor. Amén. Y nos edifica y nos da fuerza, nos alienta. Amén.
Y a veces de repente puede ser que la reunión de repente hace como una criatura de golpe nos agarra un instante, hablábamos por ahí de casualidad, pero dice todo se haga en orden y decentemente. Amén. Amén, así dice, así que pero no es algo que debe ser así de esa manera manipulado. Amén. Dice, pero todas las cosas en el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Amén. Entonces creemos que todas estas cosas pueden ser repartidas por el mismo Espíritu. Amén. Y es lo que estamos deseando nosotros que suceda en la iglesia. Y no pensar solamente en nosotros. Nuestro deseo, nuestro anhelo es que también en las iglesias que quizás no los conocemos. Amén. A todos quizás nos falta cada día aprender un poquito más del Señor. Y nuestro deseo, nuestro anhelo es que la verdad que comience a crecer el Evangelio no encubierto, el Evangelio sincero. Amén. Eso sería lo que realmente estamos esperando, pero bueno, estamos orando por eso, estamos ayunando, orando para que podamos algún día regocijarnos y conocer a una iglesia humilde que no esté manipulando todas estas cosas y apantallando a personas con shows o con cosas que son estimulaciones nada más y nada espiritual y sin frutos. Amén. Amén. Miren, quiero leerle en 1 Tesalonicenses, algo que había compartido yo en un estado, lo puse y lo aclaré muy brevemente, lo aclaré como lo dejé para que lo piensen un poco. Y remarqué algunas palabras, 3 palabras remarqué. Y vamos a leer en capítulo 5 y con esto quiero terminar con estos versículos. Amén. Capítulo 5 de 1 de Tesalonicenses, versículo 11. Dice así en el nombre de Jesucristo: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Amén. Tened paz entre vosotros. Amén. 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 Son unos versículos que compartí que son, a mí me dieron mucho gozo, mucha alegría, porque habla acerca de algo que parece que ocultamente, ¿cómo les puedo decir? Como que está eso encubierto, como que se están olvidando de esto y todos quieren ser, parece... quieren ser como dicen esto de las películas de antes, el Al Capone, quieren ser el Tony, el capo de la barra, ¿no? El mejor, no sé. Se olvidan que el Señor vino a preparar ministros para que trabajen en la obra. Él solamente anduvo en el ministerio, ¿no? 3 años con los hermanos. Se fue para que se luzcan sus hijos. Y eso es lo que se está perdiendo. Y es una tristeza. Porque quizá hay muchos que capaz que experimentaron lo que es prepararse espiritualmente. Muchos ministros saben lo que es el haberse preparado en algún tiempo, lo que es el ayuno, lo que es la oración, lo que es el esfuerzo con buena voluntad en la obra del Señor, el dejar quizás todo de lado, el a veces sacrificar el tiempo que podía estar con su familia o cuidar mejor su salud por estar en la obra del Señor. Y toda esa formación, el enfrentar situaciones como hoy hablábamos que quieren hacer que brote tu carne y ganarle y no permitirle que la carne haga lo que quiera sino lo que Dios quiere. Todos esos ejercicios como que se olvidaron
y están permitiendo que sus hijos espirituales hoy en día crezcan sin experimentar esas partes que hace falta que experimente el Hijo de Dios para que salga de ahí un ministro. Amén. Un ministro que sabe lo que es consagrarse, lo que es resistir, lo que es estar en el Señor en todo momento. Amén. Entonces, es algo triste que este tiempo está pasando, pero tenemos que poner un alto, un freno Amén. a estas cosas. Y rogamos en el Señor que ojalá que así también en diferentes partes del mundo, del país, se estén levantando varones que abran sus ojitos, que Dios tenga misericordia y abra sus ojitos, despierten y no haya ese, yo digo, un egoísmo, porque el amontonar gente no significa que estás salvando almas. El salvar almas es llevarlo hacia la verdad, es llevarlo a la palabra de Dios, es presentarlo lo más agradable delante del Señor. Eso es salvar almas, que aunque quizás muchas veces se te enojen y se espanten. Y voy a volver a leer y con esto termino. Y dice así, por lo cual, escuchen bien porque acá voy a remarcar lo que quería remarcar para que entiendan. Dice, por lo cual, animaos, dice, ¿no? Que anímense unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ya está diciendo, así como lo hacéis, está diciendo, está calificando como bueno, que está viendo que están andando bien, que está viendo algo bueno en los hermanos, así como lo están haciendo. Y os rogamos, dice en el 12, hermanos, y acá donde quiero que escuchen bien, que reconozcáis, diría en otras palabras, les ruego que reconozcan, que les den reconocimiento, sería, a los que trabajan entre vosotros. Palabra número 1 que remarqué, a los que trabajan entre vosotros. Que reconozcamos a los que trabajan entre nosotros. Amén. Después, ¿qué dice? Y os presiden en el Señor. Amén. ¿Qué es preceder o presidir en el Señor? Significa aquellos que te presiden, significa aquellos que van delante tuyo en el Señor. Amén. No sé si me entienden. En la obra. Yo estoy andando en la obra, ustedes están andando en la obra del Señor, ejerciendo lo que deben ejercer en el camino del Señor, obrando en las cosas que a Dios le agrada y cómo tiene que ser. Bueno, hay otros que también están haciendo lo mismo, pero delante de nosotros. ¿Saben quiénes son esos? Nuestros hijos espirituales. Nuestros hijos espirituales que están aprendiendo a conducirse como corresponden en la obra del Señor. Dice que los tengamos, que los reconozcamos, que ellos trabajan, aquellos que están trabajando, esos que están delante de nosotros, esos que están haciendo la obra, así como ustedes le están enseñando y están haciendo tal cual. Que lo reconozcamos. Y dice, y os amonestan. Hermano, esta es una promesa para los hijos espirituales. Está diciendo que va a haber hijos espirituales que van a trabajar de buen corazón en el mismo andar que nosotros andamos, en los mismos pasos que le enseñamos. Van a, con buena voluntad, con alegría, o a veces pasando las tribulaciones, trabajando a la par de nosotros y con promesa de que van a ir delante de nosotros. Es decir, aquellos que nosotros vamos a ir menguando, nosotros nos vamos a ir menguando y otros vienen después de nosotros, los que nos presiden en el Señor. Y aquellos a que tiene promesa el Señor, autoridad, porque nos pueden amonestar inclusive a nosotros mismos. A estos, dice, y termino y dice, y os amonesta, dice,
y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Hermanos, yo con estos versículos más quiero compartirles, decirles que lo que está hablando el Señor es que es importante que anhelemos de que en la iglesia se levanten estos varones que trabajan en el Señor, que van a ir delante de nosotros también. Nosotros vamos a ir menguando y van ellos delante. Está bien, estamos hablando, yo soy joven todavía, pero así es la escala. Hay otros más chicos que nosotros. Y ese es nuestro fin, ese es nuestro propósito. Levantar hermanos, que Dios los utilice, que Dios los use con su gracia, que los llene de su unción, que los llene de poder, que los llene con su Espíritu Santo. Que se demuestre realmente que Dios está en ellos. Amén. Amén. De eso se trata el ministerio del Señor Jesucristo. Y lo triste que no se los ejercite, que no se prepare varones de fe, varones espirituales, no varones elocuentes solamente, charlatanes, sino que realmente tengan el Espíritu de Dios. Amén. Y quizás teniendo el Espíritu de Dios quizás no va a ser una persona capaz que hable mucho, porque hay muchos en la palabra del Señor que era medio tosco, dicen que era medio tosco, otros tartamudos, habían diferentes personas, otros que parece que tenían miedo, pero Dios lo utilizó. Amén. Amén. Entonces, yo quería hacer una oración especial por estos dones que tiene que haber en la iglesia. Amén. Nosotros hablamos con el hermano, mire, póngase.